Algo sucedió dentro de los muros del palacio de lo que nadie debía hablar. Una tiara real, vinculada directamente a la identidad de Kate y su lugar en la familia, fue presuntamente entregada. No por elección. Y William se enteró. ¿Por qué presionaría a Camilla por algo así? ¿Por qué aceptaría a Kate? ¿Y qué hizo William cuando supo la verdad? La respuesta cambia todo lo que la gente pensaba saber sobre la paz dentro de la familia real. Todo comenzó con joyas. Pero no se deje engañar por esa palabra. No se trataba de un brazalete prestado entre amigas. No era un favor casual entre parientes. Era una tiara real. Y en el mundo en el que vive Kate, eso significa algo completamente distinto. Las tiaras reales no son solo objetos hermosos, son símbolos. Cuentan una historia sobre quién es una mujer, dónde se encuentra y qué representa dentro de una de las familias más observadas de la Tierra. Cada vez que Kate usaba sus piezas más icónicas, era una declaración. No una que hiciera con palabras, sino una que el mundo leía claramente. Ella pertenecía, se había ganado su lugar. Ella era el futuro. Así que, cuando comenzó a correr el rumor de que una de sus tiaras más significativas había sido supuestamente entregada, y no porque Kate lo hubiera ofrecido voluntariamente, la gente se detuvo y prestó atención. Los observadores reales describieron su reacción con una palabra: atónitos. No se trataba de alguna pieza olvidada en un depósito. Esta tiara había sido vista en momentos reales importantes. Estaba conectada a la imagen pública de Kate de una manera que iba más allá de lo decorativo. Era parte de cómo el mundo reconocía su papel. Y según los informes, se movió, bajo presión, hacia Camilla. Ese detalle por sí solo fue suficiente para sacudir a la gente. Pero luego vino algo peor. William, según se informa, no sabía qué estaba sucediendo. No fue consultado. No fue advertido. En una familia donde el protocolo gobierna casi cada decisión, donde incluso el orden de los nombres en una invitación tiene un significado, ser excluido de algo tan importante no es un descuido. Es una elección. Y elecciones como esa dejan huellas. Piensa en lo que eso significa. El futuro rey, el hombre que un día se sentará en la cima de esa institución, fue aparentemente el último en enterarse de que la pieza de joyería real más significativa para su esposa había sido entregada a otra persona. Eso no es algo menor. Es un mensaje envuelto en un momento. El palacio había trabajado durante años para presentar una imagen de unidad. Una familia. Un propósito. Cualquier tensión privada que existiera, se mantenía en privado. Pero esta grieta, esta silenciosa grieta con forma de joya, dejó entrar la luz. Y una vez que eso sucedió, todo lo que estaba al otro lado del muro se hizo visible. La tiara fue solo el comienzo. La verdadera historia se remonta mucho más atrás de lo que nadie imaginaba. Pero para entender por qué este momento explotó de la manera en que lo hizo, ayuda a volver atrás, a las primeras señales de que algo entre Camilla y Kate nunca estuvo del todo resuelto. La historia oficial fue siempre de calidez. Siempre unidad. Siempre dos mujeres de pie, lado a lado. Durante años. Eso es exactamente lo que se le mostró al mundo. Camilla y Kate aparecieron juntas en eventos. Compartieron escenarios. Compartieron balcones. Los corresponsales reales describían su dinámica como respetuosa. Algunos incluso usaron la palabra cercana. Las fotografías las mostraban riendo, caminando juntas, realizando el trabajo público de la monarquía sin ningún signo visible de tensión. El mensaje era claro. Estas dos mujeres se entendían. Eran aliadas en una familia complicada. El pasado era el pasado, y el presente era pacífico. Pero los observadores reales, las personas que estudian a esta familia, no solo por casualidad sino como una búsqueda seria, estaban prestando atención a detalles diferentes. No a los grandes momentos, sino a los pequeños. Aquellos que solo cobran sentido cuando se alinean. Se informó de desacuerdos silenciosos sobre la precedencia. ¿Quién caminaba delante de quién en compromisos conjuntos? Cuyo nombre aparecía primero en ciertas descripciones. Cuyo papel se enmarcaba de una manera más prominente. Estas cosas parecen no ser nada, pero dentro del palacio, lo son todo. La precedencia es un lenguaje que la familia real ha hablado durante siglos. Le dice a todo el mundo que observa, sin decir una sola palabra, exactamente qué rango ocupa cada persona, exactamente cuánto poder ostenta y exactamente cuánto respeto se le debe. Cuando esas pequeñas señales comenzaron a cambiar, algunos observadores reales se dieron cuenta. No gritaron al respecto, pero lo recordaron.
Luego vino la enfermedad de Kate. Su diagnóstico de cáncer llegó como un choque para todo el país. Su retiro de la vida pública fue largo. Su recuperación fue lenta y profundamente privada. Durante ese tiempo, ella no fue visible. No podía hacerlo. Y en la vida real, esa ausencia creó algo real, un vacío en la estructura de trabajo que tenía que ser llenado. Otros miembros de la familia dieron un paso al frente. Eso es justo. Eso es de esperar. Pero según fuentes que siguen de cerca a la familia, algunas de las decisiones tomadas durante ese periodo sobre deberes, roles y cómo se dividían las responsabilidades, no siempre involucraron la voz de Kate o el equipo de Kate de la manera que podrían haber esperado. ¿Estaba Camilla utilizando deliberadamente ese espacio para expandir su propia posición? Los observadores reales están genuinamente divididos en esa cuestión. Algunos creen que simplemente estaba cumpliendo su papel como reina consorte sin nada más calculado detrás. Otros miran el incidente de la tiara y lo ven como la expresión más clara hasta ahora de un patrón más largo, un empuje lento y silencioso contra los límites que se había estado construyendo durante muchos meses. Lo que no está en duda es esto. William había estado observando. Vio los cambios. Notó lo que estaba transformándose. Y algo en él no se había calmado. Pero observar es diferente a actuar. Y la pregunta es, ¿por qué William no presionó antes de que se llegara al punto de no retorno? La historia de la tiara no llegó en el vacío. Aterrizó sobre algo que ya estaba tenso. Para cuando se hizo pública, la presión dentro de la familia ya se había estado acumulando silenciosamente durante meses. No un gran momento. No una discusión clara. Solo peso, apilándose capa por capa, hasta que toda la estructura comenzó a crujir. La prensa británica había estado siguiendo a ambas mujeres con extraordinaria atención durante este periodo. El regreso de Kate a sus deberes reales después de su enfermedad fue uno de los retornos más vigilados en la historia real moderna. Cada aparición que hacía era analizada. Su atuendo, su sonrisa, cuánto tiempo se quedaba, si parecía cansada o si parecía fuerte. El público, que se había volcado con ella durante su enfermedad con un enorme afecto, observaba de manera protectora. Querían ver que estaba siendo tratada bien, que la institución la había cuidado. Ese sentimiento protector importaba, porque significaba que incluso una historia pequeña, incluso un rumor sobre algo que pareciera injusto para Kate, no se mantendría pequeño por mucho tiempo. La audiencia ya estaba preparada. La simpatía ya estaba allí. Todo lo que se necesitaba era una chispa. Y la tiara fue exactamente ese tipo de chispa. Dentro de la familia, los informes sugieren que la situación ya era complicada antes de que la historia se hiciera pública. El rey Carlos estaba lidiando con sus propios desafíos graves de salud. Esa realidad había cambiado el equilibrio interno de la familia de formas que aún se estaban procesando. Las decisiones que antes podrían haber fluido a través de una cadena de mando más clara ahora se movían por canales más turbios. Los asesores supuestamente estaban gestionando múltiples situaciones delicadas a la vez, tratando de mantener todo estable mientras dos miembros de alto rango de la familia lidiaban con enfermedades al mismo tiempo. Los objetos simbólicos como las tiaras se sitúan en un extraño espacio intermedio en este entorno. Técnicamente no son propiedad personal. Muchos pertenecen a la colección real, objetos que se prestan, gestionan y mueven según el papel y el rango en lugar de la preferencia personal. Pero, aún así, conllevan un profundo significado personal. Y cuando la cuestión de quién tiene acceso a qué piezas comienza a cambiar, no pasa desapercibida. Cuando comenzaron a circular informes e imágenes sobre una tiara conectada a Kate, sugiriendo que había sido o sería usada por Camilla, la reacción del público fue rápida y aguda. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunas personas estaban confundidas, otras estaban enojadas. Muchos de los que habían seguido a Kate a través de su año más difícil sintieron que algo en esto cruzaba una línea que no debería haberse cruzado. El equipo de comunicaciones del palacio, según se informa, estaba atrapado entre dos respuestas. Una negación demasiado fuerte confirmaría la historia. Una respuesta demasiado débil confirmaría el problema. Ese tipo de silencio habla fuerte para quienes saben leerlo. La presión dejó de ser manejable. Y alguien dentro de esa familia tuvo que responder. Lo que sucedió después no fue un comunicado de prensa ni una declaración pública. Fue algo mucho más privado, según se informa, mucho más acalorado. Para entender cómo una tiara se convirtió en el centro de una crisis real,
Ayuda a dejar de pensar en la familia real como una familia y empezar a pensar en ella como una institución. Porque eso es lo que es. Las familias discuten y se reconcilian. Las familias dejan pasar las cosas. Las familias tienen malas semanas y siguen adelante. Las instituciones son diferentes. Las instituciones tienen reglas. Tienen jerarquías. Tienen historias que se remontan a cientos de años. Y tienen personas dentro de ellas cuyo trabajo completo es proteger esas reglas, incluso cuando las reglas son invisibles para todos los demás. Las tiaras reales son un ejemplo perfecto. La mayoría de la gente asume que las tiaras usadas por las mujeres reales les pertenecen personalmente. Eso no siempre es cierto. Muchas de las piezas más famosas forman parte de la colección real más amplia. Objetos que se prestan, rotan y redistribuyen según quien ostente qué papel en cada momento. Cuando el título de alguien cambia, cuando una nueva persona asume una posición de alto rango, la cuestión de quién tiene acceso a qué piezas puede convertirse en una negociación sorprendentemente tensa. En este momento, la familia real está navegando exactamente por ese tipo de cambio. Camilla es reina consorte. Kate es princesa de Gales y futura reina consorte cuando William se convierta en rey. Esos dos papeles tienen pesos diferentes hoy de los que tendrán en el futuro. Y las personas cuyo trabajo es gestionar esas transiciones están supuestamente tratando de resolver esas cuestiones en tiempo real, sin un precedente claro para cada situación. Los asesores de palacio son personas cuidadosas. Su trabajo no es tomar partido. Es prevenir daños. Es asegurarse de que lo que sea que suceda dentro de esos muros se quede dentro de esos muros, o al menos se gestione de una manera que proteja a todos. Pero según los observadores reales, esta situación particular se movió más rápido de lo que el sistema de asesoramiento pudo captar. Para cuando alguien intentaba adelantarse a la historia ya se les había adelantado. Luego está William. Y con William, el cálculo es diferente. Los informes lo describen consistentemente como alguien que siente profundamente el peso del futuro. No solo como esposo, aunque eso le importa enormemente, sino como el hombre que un día será rey. Cada decisión que se toma ahora mismo, cada límite que se establece o no se establece, cada acto simbólico que se permite o se desafía, todo ello moldea la institución que heredará. Según se informa, él no separa esas dos cosas. Su protección hacia Kate es personal, pero también es institucional. Cuando la posición de Kate se ve disminuida, incluso simbólicamente, incluso por algo tan silencioso como una tiara prestada, William lo interpreta como un desafío a algo mucho más grande que una joya. Camilla, como reina consorte, tiene sus propias obligaciones, su propia versión del deber, su propio lugar en la jerarquía que ha trabajado para definir cuidadosamente a lo largo de años de una percepción pública difícil. Su posición es segura, pero las líneas entre su papel y el futuro papel de Kate aún se están trazando. Dos conjuntos de deberes. Dos definiciones diferentes de lo que era correcto, apuntando en direcciones distintas. Algo tenía que ceder. Y fue entonces cuando se convocó una reunión de la que muy pocas personas debían enterarse. ¿Quién estaba en esa habitación? ¿Qué se dijo y si Kate estuvo presente? Ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente complicada. Imagine la habitación. No un salón del trono. No un gran salón con techos dorados y personal uniformado apostado en cada puerta. Algo más pequeño. Algo más tranquilo. Una de esas salas de estar dentro de una residencia real que parece haber sido diseñada exactamente para este tipo de conversación, lo suficientemente formal para que todos entiendan el peso del momento, lo suficientemente privada para que nadie afuera escuche una palabra de lo que se dice. El tipo de habitación donde se deciden cosas serias sin una sola cámara o grabadora a la vista. Según los observadores reales, la conversación que siguió al incidente de la tiara no se gestionó a través de decanes o asistentes. No se manejó con cartas o comunicaciones formales. William, según se informa, eligió abordarlo directamente. Y aquellos que lo siguen de cerca dicen que cuando William llega a ese punto, cuando decide que algo ya no puede dejarse sin decir, no entra en ello con suavidad. Él es, según múltiples relatos, un hombre que mantiene la compostura en público con disciplina. Pero también es alguien que, cuando algo amenaza a las personas que ama o al futuro que está construyendo, se vuelve muy claro muy rápidamente. Según se informa, no hay ambigüedad en la forma en que expresa su posición cuando realmente ha decidido expresarla. El ambiente en esa habitación, según fuentes familiarizadas con la situación, no era hostil en el sentido dramático.
No hubo gritos resonando por un pasillo. No es así como ocurren estas confrontaciones a este nivel. En cambio, hubo algo más frío y definitivo que la ira. Hubo precisión. Según los informes, William dio a conocer su posición sin dejar lugar a interpretaciones erróneas. La tiara tenía un significado. Kate no la había ofrecido libremente. Y el tipo de presión que había llevado a ese momento, ya fuera de forma sutil o no, era algo que él no permitiría que continuara. Aquí es donde los observadores reales tienen dificultades para ponerse de acuerdo. ¿Cómo respondió Camilla? Un grupo de observadores cree que ella se mantuvo firme, que explicó con calma que la petición era totalmente apropiada, algo razonable dada la estructura actual de la familia, dado su papel y dada la forma en que funciona la colección real, que no lo vio como una extralimitación en absoluto, y lo dijo sin retroceder. Otro grupo de observadores cree lo contrario, que ella no esperaba que la reacción de William fuera tan fuerte o tan directa, que algo en la habitación le hizo comprender que se había adentrado en un territorio que William no estaba dispuesto a compartir, que ella se recalibró, silenciosa y cuidadosamente, pero se recalibró al fin y al cabo. Ambas lecturas son posibles. Ninguna ha sido confirmada, y esa incertidumbre es, en sí misma, parte de la historia. ¿Y Kate? ¿Dónde estaba ella mientras ocurría esta conversación? Esa pregunta no ha sido respondida claramente en ningún relato. Algunas fuentes sugieren que se la mantuvo deliberadamente alejada, protegida de una confrontación que William había decidido manejar él mismo. Otros creen que estaba cerca, presente en la residencia, al tanto de cada palabra intercambiada y observando en silencio para ver si la persona con la que se había casado realmente lucharía por ella. Independientemente de si estaba en la habitación o no, ella estaba dentro de ese momento. Cada segundo de él. Lo que sea que haya sucedido en esa habitación, algo cambió. La pregunta es si cambió lo suficiente. Porque cuando el polvo se asentó y las puertas se abrieron de nuevo, el mundo exterior no tenía idea de lo que se acababa de decidir, y el palacio ya se estaba preparando para las repercusiones. Después de cada tormenta real privada, el sol sale puntualmente. Así es como funciona el sistema. Así es como siempre ha funcionado. Algo difícil sucede a puerta cerrada. Se intercambian palabras que no se pueden retirar y luego, a veces en cuestión de horas, a veces en días, reaparece la versión pública. Pulida, serena, coordinada, todos en la posición correcta, con la expresión adecuada, manteniendo la distancia justa para señalar que todo está bien. El palacio es excepcionalmente bueno en esto. Décadas de práctica. Una infraestructura de comunicaciones construida precisamente para este tipo de gestión. El mensaje nunca se dice, se interpreta. Esta vez, sin embargo, fue más difícil de vender. Los observadores reales que estudian el lenguaje corporal, que rastrean el espacio entre los miembros de la familia durante las apariciones, que notan qué conversaciones ocurren y cuáles no, estuvieron observando las semanas posteriores a la historia de la tiara con un enfoque inusual. Y lo que informaron no fue trivial. La calidez que el palacio proyecta típicamente entre los miembros de alto rango se sentía diferente, más esforzada, más gestionada, menos natural. Los silencios también eran distintos. Las cuentas oficiales que ordinariamente marcarían una ocasión real compartida con una fotografía o una publicación no dijeron nada. Ese tipo de ausencia no ocurre por accidente. Cada decisión sobre lo que se publica y lo que no es deliberada. Cuando algo queda sin reconocer, es porque alguien decidió que era más seguro así. Según se informa, la tiara fue devuelta. Cualquier arreglo que se hubiera hecho, o forzado, se deshizo, al menos en la superficie. El objeto regresó. Pero los objetos pueden regresar y no cambiar nada de lo que su movimiento reveló. La historia ya había viajado. Se había trasladado de los pasillos del palacio a las bandejas de entrada de los periodistas, de allí a los informes publicados, y de allí a las conversaciones de millones de personas que habían seguido a esta familia a través de años de dificultad y drama. Y esas personas aportaron su propio contexto. La enfermedad de Kate la había convertido, a los ojos de gran parte del público, en algo más que una princesa. Se había convertido en alguien que había mostrado una vulnerabilidad real, que se había retirado de los focos no por conveniencia, sino por supervivencia, que había regresado lenta y cuidadosamente con una dignidad silenciosa que se ganó un respeto enorme. Para muchos de los que la habían observado, la idea de que hubiera sido presionada durante su recuperación, mientras aún se estaba reconstruyendo, se sintió como una traición. No solo por parte de una persona,
sino por la institución misma. Esa es la pregunta que perdura más tiempo después de esta historia. No si una tiara fue prestada o devuelta. Ni siquiera si la confrontación de William cambió algo a corto plazo. La pregunta más profunda es que revela este incidente sobre las fuerzas invisibles dentro de esa familia. Y si Kate, a pesar de todo lo que ha dado y soportado, realmente tiene la protección que merece. ¿Fue este un error de cálculo puntual? ¿Un momento de mal juicio que ya ha sido corregido? ¿O fue una pieza visible de un patrón que corre mucho más profundo? Uno que seguirá saliendo a la superficie sin importar cuántas actuaciones públicas cuidadosas le sigan. El palacio no tiene comentarios. Los protagonistas no han dicho nada públicamente. Y el silencio, como siempre, lo dice todo. Esa pregunta aún no tiene una respuesta clara. Y eso podría ser lo más revelador de todo. Comenta qué crees que pasó realmente dentro de esa habitación.